desde la radio. Con Fray Nicolás Vigo, temporada 2020. Vidas de Fuego. El personaje de la semana con Fray José Estevas. Vidas de Fuego. Hoy tenemos un invitado de lujo porque es un personaje que en su época recorrió muchos lugares, incluso el nombre, ¿verdad? Es doctor de la Iglesia, patrono de los pobres, y además es portugués, pero luego estuvo en Italia. Cuéntanos de quién se trata y cómo ha sido esto del recorrido, de los grandes recorridos que ha tenido y además una vida muy interesante, muy apasionada y llena de milagros. Muy bien, bueno, pues les voy a presentar a San Antonio de Padua, pero que, bueno, tenía que ser San Antonio de Lisboa, porque nació en Lisboa, ¿no? Ajá, es lo que la duda que yo tengo, es decir, oye, pero Padua, eso es Italia, pero él es Italia. Portugués. Correcto, muy bien. Nació en el 1195. Siglo XII. En Lisboa, su papá era del ejército, Alfonso, su mamá buenísima, María, tuvo dos hermanas, María y Filomena, Felisa. Bueno, pues allá nació, pero lo bonito que fue rápidamente acólito en la catedral, y allí en lo que es la escuela catedralicia es donde aprendió el latín y donde aprendió el trivium y quadrivium. Sí, todo lo que significa las primeras letras, sí. Gramática, lógica, retórica, música, geometría, astronomía. Muy bien. Y con ese contacto en la catedral, pues se encontró con los canónigos de San Agustín. Y entonces ahí le nació su vocación de quererse dedicar todo al amor de Dios, dejando toda la herencia de sus padres, que eran ricos, y sobre todo también superar lo que es la pubertad, el estímulo hacia la concupiscencia, para dedicarse totalmente a Dios. Y a partir de ahí se dedicó al Señor, ¿verdad? Así, a los 15 años, ingresó a los canónigos regulares, pero luego él se hizo franciscano, ¿verdad? Fue un fraile menor de los franciscanos, y luego termina agustino. ¿Cómo es este proceso? Bueno, al ser canónigo de San Agustín, es la línea agustiniana, donde aprendió mucho de lo que es el corazón y el libro, el propio de los agustinos, ¿no? Así es. Entonces, conoció las Sagradas Escrituras, las ciencias de ese momento, tuvo la oportunidad de tener dos centros, el convento de San Vicente de Fora, allí en Lisboa, y también el convento de Santa Cruz, porque parece que en el primero tenía muchas visitas y quería dedicarse más a Dios y al estudio, y sobre todo a la contemplación, a la comunidad como es agustiniano, pero sobre todo podemos decir que esta primera parte agustiniana le marcó mucho en las Sagradas Escrituras, de tal forma que después se ha reconocido por los papas como el doctor. Evangélico, especialista en Sagradas Escrituras, etcétera. Y él mismo, fíjate, en los sermones más tarde los cita 6.000 veces la Sagrada Escritura. O sea, es además una mente ilustre. Se la sabía de memoria. Además pudo ser mártir, ¿verdad? Sí, mira, resulta que cuando estaba en el convento de los franciscanos de San Agustín, resulta que los franciscanos recién habían llegado a Lisboa y trajeron unos mártires de Argelia, franciscanos, que habían ido a evangelizar allá y los habían traído ya mártires muertos, ¿no? Él, al contemplar este misterio, se quiso dedicar totalmente a evangelizar como los franciscanos, en la máxima pobreza, dedicado a Dios, y mártir, si fuera posible mártir, en Marruecos. Y le rogó a ellos ingresar en los franciscanos, pidió permiso a los agustinos, a los canónigos, y se lo concedieron. Y así ingresó a los franciscanos. Si antes tenía el nombre de, vamos a decir, cambió el nombre a Antonio, Antonio. Se cambió totalmente, sí, ahí cogió el nombre. Perfectamente, y además hay una figura, nos decías tú, Padre José, que es un gran predicador. ¿Por qué? Sí, bueno, todo le nacía de ese encuentro maravilloso con el Señor. Él sabía, y lo había aprendido también en San Agustín, etcétera, que un corazón lleno de amor de Dios solamente puede comunicarlo a los demás y conocer, y dar a conocer a los demás.
Y en este sentido, como el nombre, por ejemplo, de Jesús lo tenía grabadísimo en su corazón. Fíjate esta frase tan bonita que decía: dulce nombre de Jesús, en el seno de su madre, dulce en el pesebre, dulce en el templo, dulce en Egipto, en el bautismo, en el desierto, en los éxitos, en el patíbulo, en el sepulcro, en el averno, en el cielo, oh dulce Jesús. ¿Quién Jesús sino nuestro Salvador? Dulzura y salud. Él era, toda su riqueza era Cristo, y lo que quería es darlo a comunicar a los demás, y especialmente en Marruecos, a los hermanos musulmanes, y decidió ir para allá, ¿no? Se le representa con el niño Jesús en brazos. Tiene que ver el amor, el cariño que le tenía a Jesús. Totalmente. Fíjate que, perdona un poquito ya, al terminar en Marruecos, cuando fue allá, incluso con el principio de morir mártir por Cristo y por la salvar aquellas almas, resulta que se puso enfermo y todo esto, tuvieron que regresar hacia Portugal, pero el barco lo llevó hasta Sicilia. Y en Sicilia se encontró con sus hermanos franciscanos y ahí tuvo unos encuentros maravillosos. Entre ellos, al poco tiempo de llegar, tuvieron un encuentro, un capítulo general, los franciscanos, y tuvo que ir él también, y allá se encontró precisamente con San Francisco, y allá es donde encontró ese amor de la pobreza. San Francisco, fíjate, después lo reconocerá mi obispo, ¿no? O sea, sabía que estaba bien preparado en las Sagradas Escrituras, en las ciencias, y me pidió que por favor fuera el maestro de teología de los franciscanos. Y entonces esto le dio la ocasión para recorrer distintos lugares, Francia, y ahí se encontró efectivamente evangelizando a las zonas donde estaban hermanos separados que se habían ido allá. Unos no creían en Cristo o en la Eucaristía. Mira, por ejemplo, lo que decías de que se encontraba con Cristo, resulta que un señor le acogió en su casa mientras iba predicando por ahí por los caminos de Francia, y entonces miró por la ventanita a ver qué hacía dentro, y lo vio que estaba el niñito Jesús en sus brazos, besándose. Y bueno, pues como es el encuentro maravilloso de amor de San Antonio con Jesús, sintiendo el amor de Jesús y él defendiéndole. Y eso le convirtió totalmente. Como también de otras experiencias con otros herejes, cuando estaba él predicando a los cátaros, que no creían en muchas cosas de la religión católica, pues resulta que había un señor Bononillo, que dice que no creía en la Eucaristía, y entonces este tenía un caballo blanco bonito, y acordaron con San Antonio que si el caballo reconocía a Jesús en la Eucaristía, que el Bononillo se convertiría ya al catolicismo, ¿no? Y entonces el Bononillo, bandido, pues lo tuvo 3 días sin comer al caballo, y la idea era ponerle cebada y buen pienso, buen alimento en un lado, en ayunas el pobre caballo, y la Eucaristía en el otro, que lo tenía San Antonio. Y entonces a ver qué hacía el caballo. Pues fue el caballo, dejó todo el alimento después de 3 días sin comer y se arrodilló ante la Eucaristía, y es uno de los milagros bien bonitos donde ya se convirtió a este hombre y reconoció a Jesús en la Eucaristía, ¿no? Perfectamente, se le conoce además como el santo de los milagros, y tiene un milagro famoso, contabas tú el otro día, que sucedió en la ciudad de Padua, en Italia, del nombre de joven Leonardo, ¿verdad?, que pateó a su propia madre en un arranque de ira. A ver, cuéntanos tú este milagro. Pues resulta que le golpeó a su madre en un arranque de ira, y entonces arrepentido fue ante San Antonio, y San Antonio le dice: esa pierna debería ser cortada. Oye, lo tomó al pie de la letra y se cortó la pierna, ¿no?, de terror que había tenido de haberle dado así a su mamá. Y entonces la mamá fue a reclamarle al santo: ¿cómo le dices a mi hijo que se corte la pierna, no? Y entonces fue el santo, cogió la pierna, la colocó y se sanó. Así todos se quedaron. Él lo que pretendía era la paz, o sea, el amor de Cristo, el amor a la Virgen María, que cualquier situación que nos encontremos nos apoyemos en él. En fin, y así ha sido un gran predicador, no solamente en los franciscanos, hasta el mismo Papa. Fueron y ante los cardenales predicó, y como él tenía una gran capacidad al estilo como le había hecho San Francisco, ¿no?, el Evangelio, la piedad, el estudio y el amor de Dios. Se sintieron todos felices, ¿no?, de tan gran hombre.
hay muchos milagros bien bonitos que podríamos contar, ¿no? Si quieres contar uno más, vamos a robar 5 minutitos. Cuéntanos. Bueno, dice que, bueno, este es muy sencillito, que no querían escucharle la gente porque no querían saber nada de Dios, y entonces fue al mar y empezó a predicar a los peces. Y llegaron todos los peces del mar para escucharle, y entonces ya lo escucharon los demás. Otro también, en las tormentas, estaba predicando, no cabían en la iglesia, y entonces salió al campo, vino una tormenta inmensa de grande, y la gente se iba a marchar, ¿no? Y entonces San Antonio dijo, no, tranquilos, él separó las nubes, ellos estuvieron secos, se mojaron todos alrededor, y ellos tranquilos también, ¿no? Bueno, pero hay un milagro muy bonito, que también por bilocación, él tenía que estar en 2 sitios a la vez, con los franciscanos dando una charla y predicando al pueblo, y entonces al mismo tiempo estuvo en los 2 lados, ¿no? Bilocación se llama, otro milagro maravilloso. Perfectamente. Otro milagro. Otro bonito. Le contaron a su papá de que había asesinado a una persona porque la habían enterrado en su jardín. Él estaba lejos, ¿no? Estaba en Italia. Pues entonces apareció en Portugal y entonces dijo, a ver, traigan a ese señor que ha muerto y que diga a ver quién ha fallecido. Y lo resucitó y dijo que no era el papá de Antonio, ¿no? Otro milagro bien bonito para que... Oye, también había un señor que llevaba una vida muy desordenada, ¿no? Y cada vez que pasaba Antonio delante de él, hacía la señal de la cruz, sobre sí mismo, San Antonio, ¿no? Y al principio el otro no le dio importancia, después ya, siempre que lo veía, hacía la señal de la cruz, ya, tú me estás molestando, siempre que pasa delante de mí hacía la señal de la cruz. Dice, es que tú vas a morir mártir. Oye, se rió, ¿no? Y ciertamente fue este señor hasta Palestina y allá murió mártir. O sea que era un santo maravilloso. Y todo por eso es el santo de los milagros. ¿Por qué tengo la curiosidad, Padre José? ¿Por qué acuden a él para pedir un buen esposo o una buena esposa? Y siempre San Antonio termina de cabeza. Cuéntame por qué. Bueno, se puede encontrar todo lo que se ha perdido. Dice que le robaron un libro cuando estaba de profesor en Bolonia, y entonces él, en lugar de, un alumno le robó un libro, él, en lugar de acusar y tal y cual, empezó a rezar, ¿no? Rezó, y el que le había robado, el joven, se lo devolvió lo que le había perdido, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo de que todo lo que se pierde, todo lo que quiere uno buscar, pues con la intención de San Antonio lo encuentra, y ahí encuentra toda clase de cosas, ¿no? Hasta en los medios se encuentran algunos, ¿no? Bueno, hay un detalle muy bonito también, no sé si como estamos de tiempo. Hemos pasado el tiempo, pero cuéntanos, Padre José. Sí. Mira, era un niñito que se cayó a un pozo y murió, ¿no? De 20 meses, Tomasito. Y entonces la mamá le rogó a San Antonio, si revive mi hijo, lo que pese mi hijo le voy a dar a los pobres en pan. Y entonces se resucitó el niño, empezó el niño a ver cuántos kilos pesaba y eso lo dio en pan a los pobres. Y entonces a partir de ahora todas las iglesias que se dedican a San Antonio, pues ahí tienen un buzón para dejar la limosna para el pan de los pobres. Y el día de San Antonio dan pan a todo el mundo, ¿no? Bueno, se celebra San Antonio en San Antonio de Iraca, en Giropata, en Bajas, en muchos sitios. En el mundo, porque es el patrón de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, de los panaderos y de los papeleros también. Bien, Padre José, gracias por estos datos un poco apretados. No se vaya lejos de la ciudad cuando tiene programa, por favor, que nos hace perder minutos. Un abrazo, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Así es. Bien, ha sido el Padre José, Vidas de Fuego. Con nosotros será hasta mañana. Adiós. Vidas de Fuego. El personaje de la semana con Fray José Estevas. Vidas de Fuego. Desde la radio. Con Fray Nicolás Vigo. Temporada 2020.